la apertura la hacemos en función de la conferencia denominada Violencia de Género en tiempos de pandemia. Y en este marco de tiempos de pandemia que nos encontramos todos, tenemos asistentes de todo el país, por suerte, no solamente de la provincia del Chubut, sino asistentes que han demostrado interés en la temática, y es por eso que, bueno, te damos la bienvenida, Marisa, muy agradecidos por sumarte a esta propuesta, por aceptar participar y ser nuestra impulsora en este ciclo de videoconferencias. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Césari, de la subsecretaría también, para que haga la presentación, así ya te damos la palabra a Marisa. Gracias. Las cosas. Te agradezco mucho por la participación, igual que me sumo al agradecimiento de Carla. Y bueno, más o menos para el tema de organización, la idea es que las preguntas se hagan directamente por el chat, que al final de la charla Marisa va a dar unos minutos para poder contestar algunas preguntas, por ahí no todas por el tiempo que lleva, digamos, y bueno, y nada, presentarte, dar un breve currículum de Marisa. Bueno, muchos la conocen, ella es investigadora del CONICET, profesora de la UBA, y ha sido propuesta por el Estado argentino como para formar parte de lo que sería el comité de la CEDAW también, así que para nosotros es un honor inmenso tenerte acá y poder escucharte, y más en una temática como es la violencia de género. Bueno, muchas gracias, la verdad que nada, muy agradecida, bueno, por la confianza, por la invitación y esta idea de inaugurar un espacio que me parece más que necesario en un contexto como este, ¿no? Por lo menos que sirva, o que esta pandemia nos sirva para poder profundizar algunas cuestiones que parecen que son centrales. Voy a compartir bueno, muy bien. Bueno, básicamente voy a dar un pantallazo de los que yo creo que son algunas de las tensiones más actuales en lo que tiene que ver con esta idea de violencia de géneros, en realidad en plural, en tiempos de pandemia. Les pido sí que silencien los micrófonos porque si no se escuchan todos los sonidos ambiente de todas las computadoras. Gracias. Bueno, básicamente me parece que uno de los debates que seguimos teniendo en pie, y me parece que también esto refleja un debate mucho más profundo en el fondo de la cuestión, tiene que ver con esto de qué pasa en la pandemia, donde los derechos individuales están atados a los derechos colectivos. Y eso también implica una concepción diferente o más profunda en lo que tiene que ver con lo individual, no es lo colectivo, sino es lo individual, justamente en pos de lo colectivo. Y por eso a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que hoy haya salido en el diario quien integra nada más y nada menos que la Corte Suprema de Nación, donde justamente pone un poco en tensión esto, donde dice los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales, como si fuera lo individual versus lo colectivo, cuando incluso ayer la propia Corte Suprema tuvo la oportunidad de poder empezar a habilitar algunas cuestiones para el justiciable, porque en definitiva los derechos individuales son los de los justiciables, básicamente, y sin embargo no lo hizo. Por lo cual acá lo que me preocupa es la intencionalidad que se tenga justamente hoy, cuando está en debate la posibilidad incluso de poder sacar, digamos, las escuchas telefónicas que dependen de la Corte a ir a otro lugar. Me parece que si seguimos utilizando las herramientas, digamos, políticas, no en beneficio de la gente, sino en beneficios personales, me parece que todavía no entendimos nada de lo que esta pandemia realmente nos está planteando en términos profundos. Por lo cual me parecía importante traer esto, porque ya que hablamos de violencia de género, hablamos de la justicia, me parece importante también poder poner sobre el escenario estas tensiones políticas que también existen. La CEDAW, como ustedes saben, este año ha cumplido 35 años de su ratificación en el ámbito nacional. Justamente todos los 9 órganos de tratado se han expedido o han sacado documentos específicos sobre el tema pandemia, y justamente pone el eje en varias cuestiones que me parecen interesantes, que básicamente son las que están hoy más en tensión en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. En esto dice garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva en tantos servicios esenciales, por lo cual claramente acá vamos viendo cómo la violencia de género también involucra nada más y nada menos que la educación sexual integral y lo que tiene que ver con todos los derechos sexuales y reproductivos. No son dos temas distintos, sino tienen que ver con la misma mirada compleja. Y no por casualidad, hace poco, o esta semana, o la semana pasada, mejor dicho, ha sido noticia nada más y nada menos que otro caso más en Santiago del Estero, y no es nada de casualidad, donde se le niega el aborto no punible a una niña de 12 años que fue violada. Si hablamos de violencia de género, claramente de estos temas tienen que estar en agenda. Y lo que a mí me resulta también bastante, complicado, que justamente teniendo hoy en día
ya puesta en funciones la Defensora Nacional, acá mismo ella cuenta que ella estaba al tanto de todo esto y sin embargo vio que no se pudo hacer mucho porque no ha logrado frenar nada más y nada menos que una violación concreta de derechos humanos. La propia CEDAW también habla de proteger justamente en lo que tiene que ver con la violencia de género durante el confinamiento, o sea que justamente no solamente de tipo doméstico, sino sexual, económico, psicológico, y vamos a ver lo económico con el tema alimentario, además de otros tipos a manos de parejas, familiares y cuidadores abusivos en comunidades rurales. En los planos nacionales de respuesta al COVID se debe otorgar prioridad a la disponibilidad de casas de acogida, líneas telefónicas, orientación psicológica, o sea, vamos a ir viendo cómo la propia CEDAW va dando lineamientos, pisos mínimos altos a la hora de que los estados puedan cumplir. Y termina hablando de los apoyos socioeconómicos como una herramienta también central. ¿Por qué? Porque sabemos que realmente, si no hay una libertad, una cierta autonomía económica, justamente lo podemos hablar de un abordaje profundo y sincero de la violencia de género. Incluso en contextos de pandemia, donde lo económico ya venía mal, ahora se ha agravado. Por lo cual, también a la hora de hablar de políticas públicas al respecto, este es un elemento central, poner o focalizar en cómo lo económico es un elemento central en este momento, más incluso de pandemia. Entonces, sabemos que la violencia de género es una faceta más, y la más grave, de las más graves, de las desigualdades de género. O sea, la violencia, y por eso cuando hablamos de prevención, la pregunta es cómo prevenimos la violencia de género. Es cómo seguimos trabajando en términos de, digamos, de desigualdad hacia la igualdad, justamente para evitar que tengamos los casos más graves de violencia de género. La CEPAL también saca muchos documentos al respecto, donde habla justamente que la pandemia del COVID profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. Como también hablar de violencia de género en plural o en sentido profundo del concepto también nos obliga a revisar las vinculaciones que tenemos con otros núcleos, como por ejemplo las políticas de cuidado. La excesiva carga en el cuidado, la presión sobre los sistemas de salud afecta significativamente a las mujeres, suelen ser más enfermeras, suelen ser más las que cuidan, por eso justamente en América Latina 72,8% del total de personas ocupadas de ese sector justamente son mujeres. El incremento de la desigualdad de los hogares de menores recursos, o sea, siempre sabemos que justamente la vulnerabilidad, o sea, todo impacta mayor, todo impacta más gravosamente, todo impacta de manera mucho más profunda en los sectores más vulnerables. Y me parece que todo está a la vista, de hecho lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con las villas, ¿no? Y también en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. La crisis de los cuidados se agudiza en estos contextos y sus consecuencias se manifiestan fuertemente en el trabajo doméstico remunerado, sector en el que trabaja un 11% de las mujeres ocupadas de la región. Por lo cual dice, uno de los desafíos más importantes que tiene la región es la reorganización social de los cuidados para alcanzar la plena corresponsabilidad entre Estado, mercado y las familias. Acá tenemos un tema central para poder discutir de manera profunda lo que tiene que ver la cuestión de la violencia de género, no solamente en la situación de violencia en sí, sino para justamente prevenir situaciones de violencia. De hecho, los debates que hemos tenido en materia de coparentalidad, con quiénes se quedan los chicos, esto de que se quede con uno solo y que después pasen los días, pase el tiempo y no se diga nada más, esto sobrecargó muchísimo a las mujeres y de hecho esto fue también una violencia institucional al no poder dar una respuesta rápida y realmente los tiempos que debían ser para permitir un traslado justamente con el desahogo que eso traía consigo. Esto es un trabajo que está en una revista muy interesante, digamos acá trae la experiencia de Colombia, pero a mí me parece muy interesante esto de la violencia económica también en este sentido profundo, ¿no? La mayor carga del trabajo doméstico, la no valorización de los trabajos de cuidado, la menor participación en el mercado laboral, los menores ingresos, la alta informalidad, la mayor participación en la inactividad y los sesgos de género que están explícitos e implícitos en todos estos temas, hacen una violencia económica hacia las mujeres que también esto hay que tener en cuenta y que justamente esta época de pandemia nos debería hacer revisar de manera crítica pensando también en la pospandemia. Y también la violencia estatal simbólica, ¿no? Que la propia ley 26.485 trae, explicita de manera profunda, por eso las leyes de violencia de género son mucho más complejas y mucho más amplias y mucho, digamos, más como herramientas legislativas mucho más fuertes que las leyes de violencia doméstica, ¿no? Digamos que son dos elementos distintos, si bien tienen algunas cruces, son dos leyes diferentes. Y yo creo que la ley de violencia de género ha profundizado y ha, digamos, mejorado el abordaje, o por lo menos se pretende mejorar el abordaje en el marco de la violencia intrafamiliar con perspectiva de género. Y en Mendoza, como saben, salió un decreto donde se habilita en el ámbito territorial de la provincia la realización de reuniones familiares hasta un máximo de 10. Hasta acá venimos más o menos bien. Pero dice,
con parentesco por consanguinidad. La consanguinidad fue derogada justamente por el Código Civil, por justamente el Código Civil y Comercial, que este año cumple 5 años, al regular las técnicas de reproducción humana asistida y al permitir justamente que 2 mujeres o que 2 hombres puedan ser padres, lo que tiene que ver también con la idea de familias en plural, hace que no importa la consanguinidad, no importa de quién sea el ADN, lo que importa es justamente la voluntad procreacional. Entonces, yo acá, volviendo a la consanguinidad, volviendo digamos, al concepto viejo de familia en singular, el Estado está justamente invisibilizando otras formas de familia que son las que se pretenden justamente reconocer legalmente. Y habla de afinidad, también es cierto, o también tienen que saber, que las uniones convivenciales no generan un parentesco. Si estoy en pareja con una persona y no me caso, yo no genero vínculo de parentesco con la familia de él. Y sin embargo, supuestamente, o uno quiere creer que hoy, el artículo 19 de la Constitución, lo que se reconoce son los vínculos de afecto más allá del parentesco. Por lo cual, vamos viendo cómo seguimos teniendo microviolencias que tienen que ver con exclusiones y no con ampliaciones, ¿no? Esto para ver un poco también el concepto más profundo que se tiene que tener cuando uno habla de violencia de género. Por eso nosotros hicimos como propuesta, digamos, eso tiene que ver por todo un proceso que tiene las designaciones en los comités o los organismos de tratado, y acá cuando trabajamos, entre las propuestas que alcanzamos, o por lo menos presentamos, ante los distintos países, acá es impulsar la confección de una nueva recomendación general, básicamente en el marco de la CEDAW, sobre no discriminación en razón del género en las relaciones de familia. Acá nos parece que hay un punto central en clave de prevención, justamente, de trabajar la perspectiva de género en el campo de relaciones familiares. Porque justamente acá ha sido absolutamente patriarcal. Y es acá donde hay que dar esa lucha para desarmar toda esa, digamos, formación, toda esa mirada, toda esa simbología que se tiene en las familias tradicionales, justamente en lo que tiene que ver con la clave de género. Vamos a hablar de derecho y realidad. Y acá te traigo 2 investigaciones, una de carácter local y otra una investigación de índole nacional. Vamos a ir viendo con algunas diferencias, mechada con algunos también aportes que se han hecho desde la legislación en este concepto o en este momento de pandemia, donde hoy tenemos una sobredosis de resoluciones, de, digamos, de medidas, de acciones, que uno nunca sabe cuál es la que está vigente y cuál se derogó y nada, ¿no? También eso trae un caos legislativo bastante complejo. Que si a eso le sumamos lo que se llama la cuarentena autoadministrada, o sea, básicamente aquellos por sectores, que también tiene que ver con esto de empezar a repensar algo más territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Porque yo tengo que tener una mirada restrictiva para el vínculo entre progenitores e hijos en Cava, que tiene un montón de casos, y el mismo para Catamarca, cuando Catamarca no tiene todavía ningún caso. Bueno, en términos de libertades y en términos de violaciones de derechos, me parece que también deberíamos proponer en Catamarca una mirada distinta a la que se tiene en Cava, por ejemplo. Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso tiene que ver con la especificidad de los lugares, con la cuestión cultural también de cada, y con las herramientas que se tiene en cada uno de los lugares. Una de cal y una de arena, básicamente. ¿Cuál es esto del ASPO como oportunidad? ¿Cómo indagar, justamente? Y las investigaciones de campo es un buen momento para poder generar información para conocer bien qué pasa, no solamente en el ASPO, sino también que quede después estas herramientas para poder realmente seguir interpelándonos, porque en definitiva, ver números, saber qué pasa, eso es lo que nos está permitiendo cómo generar política pública en serio real, que se adapte a las realidades, o incluso que pretenda modificar estas realidades que todavía siguen siendo exclusivas o excluyentes. Pero también una de arena, el perfil de los encuestados, siempre suelen ser personas que tienen acceso a internet, siempre siguen siendo personas, digamos, de clase media, digamos, nos cuesta poder llegar al territorio en serio, y más cuando hablamos de violencia de género, y para quienes somos feministas populares. Por lo cual también acá creo que hay algo para revisar en las muestras o en el muestreo, cómo uno muestrea, cómo uno indaga, que siempre nos es más fácil que nos contesten las encuestas, cierta clase, y no ir justamente al hueso de realmente qué es lo que está pasando en las clases más populares. Arrancamos con una indagación o una investigación de carácter nacional. Acá, que está sintetizada o publicada en página el fin de semana, y que también está en la página de ELA, y se la puede ver de manera completa en la página. Básicamente, ¿qué nos dice acá? Acá es un relevamiento, que es un abordaje mixto, cuanti y cualitativo, encuestas virtuales, autoadministradas, abiertas del 22 de abril al 5 de mayo. Es interesante también ver hoy el plazo que uno hace esta compulsa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el ASPO al 31 de marzo, que al 15 de abril, que al 30 de abril, que hoy a 20 y pico de mayo, ¿no? Digamos, también se van agravando algunas cuestiones, se van consolidando algunas, o sea, va teniendo justamente, los que queremos investigar lo que pasa en la sociedad, bueno, el tiempo en este tema es un tema central. Hice entrevistas semiestructuradas de manera telefónica, dirigidas a referentes de organizaciones seleccionadas
de un modo intencional. La muestra es muy chica, por lo cual las limitaciones que eso tiene, pero por lo menos nos va tirando algunas cuestiones. ¿Cuáles son las conclusiones o preocupaciones que se esgrime en esta investigación? La disponibilidad de acceso a recursos materiales es señalada como una preocupación por el 73% de las organizaciones encuestadas. O sea, acá esto que decía la CEDAW, ¿no? Esto de focalizar en lo que tiene que ver con la cuestión económica, y de hecho hoy salió un reportaje a Eli en La Nación, donde ella dice justamente que el presupuesto en materia, o lo que tiene que ver con el Ministerio de Género, se estaría ampliando o estarían pidiendo una ampliación, porque claramente era imposible seguir manteniendo un presupuesto donde incluso no era ni un ministerio, ¿no? Y además donde el ámbito de género no tenía un lugar, una presencia en la agenda pública. En caso, digamos, siempre uno dice, dime dónde está el presupuesto y te diré dónde está la importancia que se le da a ese tema, ¿no? Bueno, en caso de requerir una medida de exclusión del hogar para el agresor, el acceso a una vivienda alternativa para implementar esa medida constituye una preocupación para el 71% de las personas encuestadas. 63% de las encuestadas, la preocupación es el acceso a refugios, también es relevante. El peso de la crisis económica, ¿cómo hasta qué punto la vivienda tiene que ser visto como un lugar propio y cómo forma parte del empoderamiento versus la idea de refugio? La idea de refugio debe ser algo justamente, digamos, transitorio, pero eminentemente transitorio, porque en términos de derechos se habla de una vivienda, no de un refugio. Sino esta cosa de refugio también tiene que ver con una idea de esto de la falta de libertad, ¿no? De la falta justamente de lo que implica cómo hace el Estado para poder empoderar y para poder generar libertad en las personas víctimas de violencia. El peso de la crisis económica y la precaria inserción laboral de muchas mujeres también se hace evidente el relevamiento. Para el 52% de las encuestadas es muy preocupante la dificultad para concretar el cobro de las cuotas alimentarias resueltas judicialmente. Acá también tenemos otro tema interesante para poder, digamos, desarmar o desengranar en un contexto de pandemia bastante complejo con el vínculo con los bancos y todo el tema, digamos, cómo pasar de un sistema de papel y un sistema de presencia a un sistema digital. La atención por parte del Poder Judicial también es un área de gran preocupación. El 65% menciona que es un gran obstáculo. El seguimiento y el cumplimiento de las medidas cautelares, ya que aún con la decisión de su prórroga automática, el problema se presenta en el cumplimiento y el control. El famoso tema de dictamos medidas y después, ¿qué? Ese sigue siendo un gran nudo problemático que no podemos desentrañar y que en pandemia se agrava y mucho. Por eso tenemos acá, acá también se dijo, bueno, que el 58% de las organizaciones encuestadas constituye un gran obstáculo a la falta de celeridad en la que se tramitan las causas vinculadas con los déficits en la atención del Poder Judicial, donde se mantienen esquemas de funciones justamente limitados. Y también en este contexto, y también es cierto, y una pregunta también básica. Tenemos un Poder Judicial muy similar de hace muchísimos años. La pregunta es, ¿han cambiado las leyes, han cambiado los paradigmas, han cambiado la mirada, ha cambiado? Y sin embargo la estructura institucional es la misma, salvo algunos cambios, las oficinas de la mujer, de Chubut, como sé que están acá, etcétera. Pero digo, más allá de eso, salvo algunos pequeños parches, no tenemos una revisión estructural justamente del sistema judicial, esto de política judicial. Frente a poblaciones que ya en general se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como los migrantes, afro o mujeres con discapacidad, ninguna de estas han sido encuestadas. Justamente cuando hablamos de encuestas, cómo seguimos invisibilizando cuando hablamos de violencia de género, ciertas violencias a ciertos colectivos dentro de este pool más grande de violencia de género. Para las organizaciones y activistas que participaron de la encuesta, la evaluación de las diversas medidas adoptadas para mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria es mayoritariamente positiva. En una escala de 1 a 5, el promedio de evaluación de todas las medidas, a excepción de la implementación de la campaña del barbijo rojo, que era crónica de una muerte anunciada, y era obvio. Porque además la del barbijo rojo solamente parte de la idea de una farmacia, y en muchos lugares del interior no existe el concepto de farmacia en el farmacéutico ni nada como se le parezca. Por lo cual, era una medida más bien para grandes urbes y pensada en ciertos sectores. Ha sido, dice, de todas maneras es importante considerar la heterogeneidad de medidas y situaciones a nivel local que varía aún dentro de la misma provincia. El 83% de la muestra señaló como muy importante la incorporación de víctimas de violencia a programas de asistencia socioeconómica, y no solamente eso, la prioridad en políticas en materia laboral, y por eso el vínculo que se tiene con el Ministerio de Trabajo, y en política de desarrollo social, donde haya prioridad, no solamente a ciertos colectivos más vulnerables, como el colectivo trans, sino también a las mujeres víctimas de violencia. Y acá me mandan, esta semana, o este fin de semana, alguien del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, como una novedad,
una innovadora solución para pagos de cuota alimentaria entre progenitores no bancarizados, ¿no? En esta idea del cobro de la cuota alimentaria, que también es importante para no agravar la situación de violencia que ya estamos, ¿no? Y la propuesta le pareció una genialidad, me pareció terrible, ¿no? Cuando dice, la pandemia obliga a agudizar el ingenio, vamos a ver por dónde pasó el ingenio, para cumplir con las decisiones de los juzgados. Este fue el caso de lo hecho por la jueza de paz y tal, quien dispuso un operativo encabezado por agentes de la policía que permitió el pago de la cuota alimentaria. Va a la casa de uno y la lleva a la casa del otro. No, la policía no está para eso. Digo, en todo caso busquemos algo que realmente no sea transitorio, sino también algo sea permanente, porque aparte el sistema no puede, la policía estar haciendo estos traslados. Hay que buscar algo de fondo. Por eso yo creo que esta idea de la cuenta DNI y facilitar la apertura de las cuentas justamente con el DNI, como se hace en la provincia de Buenos Aires, creo que, por ejemplo, podría ser una salida, y de hecho estoy hablando con la gente de Chaco para ver si se puede por lo menos pensar en algo distinto que tener a la policía llevando y trayendo dinero. Para las organizaciones y activistas, el principal desafío que enfrentan es la dificultad de contar con recursos económicos para solventar las actividades del personal mismo de la organización. Porque también hemos visto que en todas las organizaciones se ha mermado mucho la presencia. ¿Por qué? Porque justamente cada uno tuvo que volver a sus casas, a cuidar a sus hijos, porque justamente no tener la escuela, no tener red, etc. Por lo cual, hoy los hogares de niños, hoy los geriátricos, hoy los lugares monovalentes, por ejemplo, bueno, estamos teniendo problemas por la cantidad menos de personal, con lo que eso implica para la propia gente, incluso la sobrecarga para la gente que se está quedando cuidando en las instituciones. Acá tenemos una modificación, ustedes saben que la provincia de Buenos Aires se dictó la semana pasada, la ley, o sea, la modificación a la ley de emergencia, donde justamente introduce la emergencia en materia de violencia de género. Y eso es importante, porque esto te va marcando agenda en lo que tiene que ver a dónde pongo los recursos. Por eso me parece importante decretar la emergencia de violencia, porque ahí te pone al Estado en un lugar más incómodo, en el buen sentido del concepto de la incomodidad, justamente para decirte, acá está la prioridad. Encomiéndose al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de las Mujeres, llevar adelante las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad, a cuyo efecto estará facultado a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias, priorizando las líneas de acción previstas por la presente ley. Y acá arranca, optimizar los recursos provinciales necesarios para el correcto... Hay alguien que está ingresando al Power y pintándolo. Bueno, gracias. Para el abordaje de la problemática de la violencia familiar y de género. Articular los recursos y programas necesarios para la concreción de los objetivos propuestos por las leyes nacionales. Justamente, esta mirada tiene que estar en consonancia, porque hay un ordenamiento jurídico que tiene que ser sistémico, con la Ley Nacional de Violencia de Género, con la Ley Micaela, y las leyes provinciales, en este caso para ellos, la de educación sexual integral, violencia familiar y la de acoso sexual. Miren cómo hay que tener una mirada sistémica de por qué la ESI es tan importante en materia de violencia. Fortalecer la red de hogares integrales, autorizar la contratación directa con oportunidad de rendición de cuentas de hoteles, hosterías, hostales y todo tipo de establecimientos que justamente funcionen de manera temporaria para esto, con una cuestión que me parece importante. En los procesos de violencia, pareciera que siempre tiene que ser la medida de exclusión, de exclusión, de exclusión, de exclusión. Ojo con esto. Primero preguntémosle, ¿vos qué querés? Porque no hay nada peor que justamente, digamos, invisibilizar a las víctimas, porque eso también es una violencia estatal institucional. Te digo, ojo con esto. Uno cree que lo mejor es la exclusión del autor. Ahora, hay que preguntar si ella se siente más segura, sí o no. Siempre hay que construir las medidas con la propia mujer y no invisibilizándola, porque esa es otra situación también de violencia institucional. Fortalecer las articulaciones con el Poder Judicial para construir alertas tempranas, garantías de medidas de protección, dispositivos para varones violentos, en casos críticos y de alto riesgo. Coordinar con los gobiernos municipales la asignación de recursos presupuestarios, esto de lo territorial, el municipio. Articular en todo el territorio de la provincia la red de organizaciones sociales especializadas en violencia. ¿Quiénes trabajan en esto? ¿Con qué? Digamos, ¿qué es lo que pueden hacer y con qué limitaciones también? Promover campañas de difusión masiva de prevención y asistencia. Invitar a las universidades, institutos de educación superior, organizaciones, a prestar servicios de asistencia ad honorem, esto que muchas veces hacemos en la Facultad de Derecho de práctica profesional. Bueno, que haya prácticas especializadas en temas de violencia y que vayan ahí, justamente que hayan esto de ver el territorio, cuáles son las problemáticas, para que la gente no pase por las facultades sin conocer realmente situaciones de violencia en serio y lo que implica el abordaje de estas cuestiones. Facultar al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con los municipios a los efectos de implementar de forma eficaz lo establecido en la presente norma y toda otra acción conducente a prevenir, asistir y sancionar
erradicar la violencia. Vamos a ver algunas cuestiones. Miren cómo Río Negro, digamos, en el diario de Río Negro se hace una experiencia de Cutralcó, donde justamente lo que se hace es un lugar, es un municipio donde es obligatorio poner cartelería preventiva en violencia en todos los comercios. Y si no lo haces, justamente tenés una sanción. Digamos, ¿no? Este tema de que haya también un compromiso de la, digamos, social, un compromiso, digamos, desde la propia, digamos, red de lo social con la problemática de la violencia. E incluso también la provincia de Buenos Aires, un convenio con el banco de la provincia de Buenos Aires, cuando vos sacás el ticket, justamente, en el ticket también acá te va poniendo, llamar 144, sos víctima de violencia, etc. Miren cómo esto también va generando todo un trabajo de redes, todo un trabajo de difusión, todo un trabajo también de sororidad en algún punto, que es lo que uno debería construir para el abordaje de la violencia. El propio Ministerio de las Mujeres creó hace poco, el 18 de mayo del 2020, creó un registro, digamos, nacional de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. Un poco es, esta figura ya está en la ley de violencia. Hello. Esta es una figura que ya está en la ley de violencia de género. Lo que se hace acá es básicamente crear el registro. ¿Cuál es la finalidad, ¿no? Fortalecer la promoción comunitaria y territorial, promover la articulación de una red nacional de promotoras, brindar herramientas y recursos para la formación y capacitación continua, articular con las personas inscritas en el registro. La crítica constructiva hacia esta resolución tiene que ver con esta lógica, que me parece que es una lógica muy, digamos, poco federal, de hacer un registro nacional para poder conocer todos los promotores que hay que se tienen que escribir a nivel local. Más en un país tan complejo como el nuestro. O sea, yo formo parte de una ONG en Quitilipi, Chaco, y me tengo que ir a inscribir un registro nacional. En todo caso, me parece que debería ser fondos nacionales para promocionar, digamos, para que realmente acompañar a las provincias para que generen estos registros que deberían ser de carácter provincial, porque aparte así me parece que se profundiza y se genera mejor vínculo en lo que tiene que ver con lo territorial. Revalorizando lo provincial, revalorizando lo municipal, justamente para que se pueda cumplir con lo territorial. Por lo cual yo creo que acá, crear un registro nacional allá arriba, me parece que va a ser una burocracia que atenta justamente contra lo que se pretende llevar adelante en esta resolución. Voy con un estudio que se acaba de publicar hace poco, vinculado al acceso a justicia de Chubut, digamos que está organizado entre la Oficina de la Mujer de Chubut y también a raíz de la Secretaría de Estadística, o con la Secretaría de Estadística del Poder Judicial del Superior Tribunal de Justicia también de la provincia. ¿Qué tiene? Básicamente acá tiene los objetivos generales, es la elaboración de un primer diagnóstico del acceso a justicia en casos de violencia de género en el marco del ASPO, a partir de la evaluación de datos recopilados, justamente quieren ver después qué acciones se tienen que llevar adelante, qué modificar, qué readaptar, qué revisar, conocimiento del funcionamiento del Poder Judicial durante el ASPO, grado de información de derechos y modos de accesibilidad, está pensado nada más en la justicia, no está pensado también en qué pasa en el territorio, digamos, sino más bien en la justicia. Principal modo de ingreso al sistema, respuestas que hace el sistema, cantidad de denuncias y utilidad de las medidas adoptadas como la prórroga de las medidas, ¿no? Creo que muy poco tiempo para poder analizar si las medidas que uno adoptó son efectivas o no, ¿no? Me parece que eso tiene que ser una investigación que dure más tiempo, ¿no? Para eso. Muy bien. Y los hechos de femicidio que han tenido en la provincia. Desarrollo 3 ámbitos. Uno tiene que ver con la información respecto a las medidas cautelares, que en realidad no son cautelares, porque sabemos que las cautelares dependen de un proceso principal, y esto es lo que llamamos en el derecho procesal medidas más de tipo autosatisfactivas. Se confeccionó un cuestionario de percepción institucional dirigido a la judicatura, o sea, defensorías y fiscalías, qué es lo que piensan, cómo fue el trabajo de ellos, y una encuesta a usuarios del sistema, o sea, tienen como las dos patas, los que están fuera del mostrador y los que están adentro del mostrador, por decirlo de una manera más rápida. Dicho esto, ¿cuáles son las medidas que se han adoptado, ¿no? Los juzgados de familia y juzgados de paz y penales. Ya acá hay un tema para analizar. Familia, paz y penales. Una situación de violencia genera la posibilidad de que haya 3 fueros pululando. Ya que hay algo que todavía no le estamos dando respuesta real, porque si hablamos de acceso a justicia, también implica a no que haya una sobredosis de intervenciones judiciales.
Entonces digo, me parece que acá también, cuando uno pone esto, uno lo pone así, pero me parece que acá hay algo también para desentrañar. Prestando funciones y reciben los casos de violencia de género familiar que ingresan adoptando las medidas urgentes de protección durante 24 horas todos los días. Se ha fortalecido el servicio de respuesta de la violencia, incorporando el sistema de guardias a la Judicatura de Paz de primera categoría. El Superior Tribunal prorrogó automáticamente las medidas, como lo han hecho otros 15 superiores tribunales más. Se formularon los mecanismos tradicionales de respuesta adoptando canales alternativos de comunicaciones tales como correos electrónicos, WhatsApp, etc. Se habilitó la posibilidad de tomar audiencias remotas mediante el sistema de videoconferencias y se implementó la presentación de escritos electrónicos. Acá hay que tener mucho cuidado también de siempre ser cuidadosos al preguntar, ¿podés hablar? Porque en aislamiento se agrava mucho más el tema justamente de las videoconferencias y los llamados telefónicos, pero justamente implica la convivencia con la otra persona. Si convivís, bueno, te escucha. Entonces, eso puede ser motivo de generar situaciones todavía mucho más, digamos, gravosas de la que ya se está. Por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando se habla por teléfono, hay que tener mucho cuidado con las videoconferencias para justamente poder sentir la tranquilidad de la otra persona y no ponerla más nerviosa, digamos, de lo que ya está, y no poner una situación de mayor, digamos, lo que tiene que ver nada más y nada menos con la, digamos, la revictimización. Muy bien. ¿Qué grado de conocimiento de parte de la población sobre qué sistema judicial tiene, no? Algunos respondieron, digamos, de manera afirmativa, que la población conoce que el sistema judicial sigue funcionando. 58% de la población que respondió que la encuesta conoce que el Poder Judicial sigue trabajando. Miren lo que creen unos, lo que creen otros. En las grandes ciudades respondieron todas tener información gracias a las redes sociales. El 87% de las encuestadas tenía conocimiento de teléfonos y los otros medios de comunicación. El 84% sabía que las mujeres pueden salir a denunciar. Miren que esto fue diferente a lo que pasó en otros ámbitos, donde se creía que la restricción implicaba que uno no podía ir a hacer la denuncia, que era solamente por WhatsApp, solamente por la línea de 144, por ejemplo. Y sin embargo, se tuvo que sacar una resolución al Ministerio de las Mujeres para aclarar que está dentro de la excepción también, justamente por fuerza mayor, esta idea de poder salir a denunciar. Pero para mí con algunos problemas, porque ahí solamente habla de denuncia penal, cuando sabemos que en el derecho argentino la cuestión de la violencia familiar y doméstica y de género no es solamente en el ámbito penal, sino justamente principalmente del ámbito civil, y además solamente las personas, digamos, mujeres o personas LGBTI, o sea, mayores de edad, y nos deja fuera la franja de los adolescentes, cuando justamente estamos en un orden jurídico donde la autonomía progresiva tiene un peso fuerte y este concepto de adolescencia que ha tenido contenido jurídico a partir del Código Civil y Comercial, artículos 25 y 26. Y acá les digo justamente esto que les traía acá, esta resolución tiene esos problemas, no solamente con las denuncias penales, qué pasa con los adolescentes, y qué pasa con los acompañantes también que no estaban incluidos, por lo cual era más difícil poder acreditar que un acompañante, bueno, cómo demuestra que está en realidad saliendo para acompañar a alguien. ¿Cuál ha sido el principal modo de ingreso? Y acá la que se lleva todos los números es las comisarías de las mujeres. La comisaría de la mujer es el lugar institucional, digamos, donde más se ingresan las denuncias por violencia, que además sabemos que las denuncias por violencia en el sede judicial han disminuido. Esto de algo pasa justamente de por qué. Hay más casos, hay más denuncias, por eso no hay que decir automáticamente más procesos judiciales que estén tramitando por violencia. Y hay algo también que está pasando en el acceso a justicia, ¿no? Eso pasa a nivel general, de hecho lo demostró también la investigación que se llevó adelante desde ELA. Consultaron por las respuestas del sistema de justicia enfocado en las protecciones esenciales para las víctimas de violencia. Señalaron que tratándose de una situación de emergencia y extraordinaria se está dando respuesta acorde a la situación. Dentro de la urgencia de los casos, dice, se han despachado 132 medidas de protección. Acá el número, siempre se quiso tener, es un montón. A ver, y también esto puede ser como tiempos modernos. Pongo clavijas como pongo exclusión, 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 o perimetral, 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 perimetral. Todo bien. ¿Y después qué? Ese es ahí el gran tema. Porque ya uno, si quiere, lo hace mecánicamente. Toda denuncia trae consigo tal y tal cosa. La pregunta es, por eso las respuestas automáticas no van. Y por eso también acá hay algo más profundo para preguntarse, el famoso de cómo tenemos una idea donde estas medidas formen parte de una intervención mucho más compleja, pensada, de que forme parte de una intervención justamente que tenga en cuenta esta autonomía y este empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia. Si tienen hijos, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con el tema de protección integral? ¿Qué pasa? Porque muchas veces los casos de violencia de género terminan como protagonizando y deja fuera otros casos de violencia con respecto a los hijos, que para las propias mujeres también es una carga
que todo el peso sea de ella y justamente no se trabaje nada con respecto a la violencia de los hijos. ¿Cuál es la cantidad de denuncias que han tenido? Bueno, si se trata de situaciones nuevas o reiteradas, los organismos consultados han respondido que el nivel de denuncias se ha mantenido en cada jurisdicción y algunas ha disminuido. No así entre León y Comodoro, donde los casos procesados aumentaron. Dice, de las encuestas dirigidas a mujeres e integrantes del colectivo LGBTI, surge la percepción de que las situaciones de violencia de género aumentaron durante el ASPO, alcanzando el 82% de respuestas afirmativas. Se considera que hay casos de violencia que no se denuncian por causa del ASPO. Desde las distintas circunscripciones no ofrecieron respuesta en relación a esa posibilidad. Claro, ¿cómo sabés lo que no pasa? ¿No sabés también cómo uno puede tener información de lo que no pasa? Un 17% dijo tener conocimiento de situaciones de violencia sufridas por otras mujeres durante el ASPO. Sostenido que esas mujeres que fueron víctimas de violencia, el 56% realizaron la denuncia. Esto también de cómo uno puede generar redes para que la otra persona se atreva a denunciar cuando uno denuncia, ¿no? También el tema de las redes como algo muy importante. Las denuncias procesadas en el ASPO se tratan de personas que acudían por primera vez. Respondieron que quienes denunciaron durante el ASPO ya contaban con denuncias previas. Y en un porcentaje menor se recibieron denuncias nuevas. Dice, justamente eso también de, si hay nuevas denuncias, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó en el abordaje antes? Ahí hay que ir también a trabajar y a preguntarse de manera profunda qué es lo que ha pasado, que volvemos otra vez con una situación nueva de violencia. La utilidad de las medidas adoptadas y los hechos de femicidio que han tenido en la provincia. Todo esto, bueno, habla justamente de las medidas, acciones sugeridas, y acá dice articular con otras agencias gubernamentales, profundizar la difusión de derechos y modos de acceso al sistema de justicia, fortalecer la capacidad de los y las agentes de seguridad, proponer el sostenimiento de la prórroga de las medidas dictadas. La pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones de que la investigación lo hagan dentro del sistema judicial? Para mí también ahí hay algo a la hora de investigar, porque muchas veces cuando uno mismo se investiga uno mismo, no es tan crítico como cuando uno lo mira de afuera. Por lo cual yo creo que también estas investigaciones deberían tener una contrarrespuesta o una contramirada justamente desde el afuera, para realmente verlo desde afuera en serio, que se ve lo que tiene que ver con la justicia. El código, digamos, ustedes saben que tenemos ya 5 provincias que tienen sus códigos procesales de familia adaptados al Código Civil y Comercial. Ahora, sin embargo, hay mucho debate al respecto, si debería ser un código procesal propio, si debería estar dentro de un Código Civil y Comercial. Sé que Chubut tiene una propuesta civil y comercial, que yo hice algunas reformas, o propuse reformas en materia de familia, creo que tiene mucha especialidad y que no estaban receptadas en esa propuesta. Pero acá tenemos, por ejemplo, una de el conflicto de familia, se aborda con perspectiva de género. Forma parte de esta, en definitiva, obligación que se tiene los 3 poderes del Estado, a raíz de la ley Micaela, justamente, de por qué la perspectiva de género forma parte de la perspectiva de derechos humanos, que es obligatoria tener esta mirada más compleja, más profunda de lo que tiene que ver con las desigualdades y con las opresiones que sufren las mujeres y otras identidades. En Mendoza intentaron también acercar la justicia en el momento de aislamiento, a raíz de justamente el ASPO, tratando de evitar esto de se denuncia en un lugar y después esas denuncias pasan a la justicia. Para que directamente la denuncia sea en la justicia, a través de unos formularios en cada una de las 4 circunscripciones. El primer formulario ya receptado por un organismo de la justicia, el equipo, el ético, como se llama, equipo interdisciplinario, que hace una Secretaría de Protección, y aquellos casos que realmente ameritan ser judicializados, va a la Secretaría de Violencia, y aquellos otros, en todo caso, los derivan a organismos o instituciones de carácter administrativas, que son más del Ejecutivo y no del Judicial. Ahora vamos a ver cómo en algunas cuestiones, para poner también acá el tema, en especial, en lo que tiene que ver con cómo la justicia, digamos, ha podido motorizar o no este engranaje de tener que haber visto en la tecnología una salida obligada para poder tener acceso a justicia. ¿Y cuáles son las limitaciones que se tienen en el campo de la violencia de género? Traigo un ejemplo nada más paradigmático para darnos cuenta también lo que ha implicado. O sea, esto de que nos preguntamos, después, post-pandemia, ¿qué queda y qué no queda de todo esto? Digamos, ¿cuáles son, digamos, hemos tenido aprendizajes, hemos tenido medidas, hemos tenido acciones, hemos tenido líneas de trabajo que realmente ameritan que se queden en clave de género,
¿O seguimos en realidad en ASPO también? Hemos tenido la misma mirada clásica a la hora de responder ante las problemáticas de la violencia de género. Y acá tenemos un caso que traigo a colación de una de las salas que está de feria, de la Cámara Civil y Comercial, donde justamente es un caso de violencia. Era una mujer que es hija, digamos, ya el año 2019, en marzo, se presenta a la Oficina de Violencia Doméstica, acá en Ciudad de Buenos Aires se concentra en ese lugar las denuncias, a requerir diversas medidas de protección, ya que su progenitor recuperaría su libertad pocos días más adelante tras haber sido condenado penalmente por el intento de homicidio de la señora M, que es la mamá de esta mujer que se presenta a la OBD. Los profesionales evaluaron la situación con el grado de altísimo, o sea, de grave, o sea, de muy grave, de riesgo grave, por lo cual justamente se aplicaron las correspondientes medidas, entre ellas la prohibición de acercamiento. Muy bien. Las medidas fueron prorrogadas por 180 días corridos, el 19 de julio, luego la señora M se presentó para poder pedir de nuevo la prórroga. Se dictan medidas por 180 días justo antes, 17 de marzo del 2020, justo antes del ASPO, por lo cual la prórroga automática de las medidas, ¿a qué casos iba? A las medidas que vencían dentro del aislamiento. Estas medidas todavía no habían sido notificadas y se habían dictado antes del aislamiento. Por lo cual, la pregunta acá era cómo se notificaba. Y acá lo que me preocupa es ver cómo seguimos teniendo esta visión de no entender la desigualdad. Y justamente partir de una idea errónea a la hora del abordaje de la violencia. Y esto pasa como un ejemplo en muchísimos casos, donde hay un ninguneo, donde realmente hay, en el fondo, una mirada que se resiste a realmente poder verlos conflictivas con o en clave de género. La recurrente realizó una nueva presentación, el 23 de marzo del 2020, expuso que el día de su cumpleaños recibió un mensaje de su padre a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, lo que ilustró a través de distintas impresiones de pantalla ratificadas mediante firma electrónica de su abogado. Por lo tanto, solicitó expresamente la habilitación de feria y requirió, frente al desconocimiento del domicilio actual del denunciado, una autorización para notificarlo de las medidas de restricción, esas famosas que no pudo notificar porque después se decretó el aislamiento, por intermedio de los abogados de la Defensoría General a través de la referida herramienta tecnológica. Muy bien. ¿Qué dice el juez, un hombre, además, de primera instancia? Que realizar la notificación de la manera pretendida por la apelante podría suponer una afectación al derecho de defensa del denunciado. No leyó ni la CEDAW. Artículo 65 y 22 de la Constitución Nacional, porque la Constitución de la reforma del 94. No leyó ni la ley de violencia de género. Dado que la modalidad propuesta no reúne a su juicio las formalidades necesarias para ser considerado un acto procesal válido. Miren cómo es importante que el Código Procesal de Familia diga que el proceso también tiene que ser visto con perspectiva de género. Fondo y forma van de la mano, y justamente esto hace un todo a la hora del abordaje y la mirada. Consideró prudente intentar llevarla a cabo por intermedio de la policía de la ciudad, que además quienes somos feministas no punitivistas, lo que implica también la notificación por policía, sin perjuicio de lo cual autorizó a la señora M a enviarle un mensaje de WhatsApp, a que ella le envíe un mensaje de WhatsApp a su padre, el autor de la violencia, para adelantarle el contenido de la resolución y luego quedar en condiciones de bloquearlo de la mencionada aplicación. Un juez te dice eso, una cosa insólita. Esta sala considera, y creo que arranca así, para decir, voy a ser lo más leve posible, pero le voy a decir las cosas. Esta sala considera que existen razones excepcionales que justifican la admisión del pedido de la denunciante en el contexto del aislamiento social preventivo. Digo, aunque no sean razones excepcionales, esto es un no al lugar, incluso en épocas ordinarias. Por lo tanto, cabe adelantar que prosperarán las quejas y será admitido el recurso de apelación. ¿Qué dice? Paola Guillado, que es la que vota en primer término. El primer elemento a tener en cuenta es que se trata de una mujer. Su condición de vulnerabilidad se encuentra expresamente reconocida por nuestra Constitución Nacional, artículo 65 y 23, que justamente habla, nada más y menos, que las acciones positivas a favor de 4 grupos vulnerables: las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores. ¿Dónde está la acción positiva? Es justamente la diferencia, por lo cual no puedo pensar en el derecho de defensa en juicio, porque tengo primero intereses de mayor fortaleza, que es ser víctima de violencia, y con lo que implica la violencia. Y cuando estamos en estos contextos de justicia, sabemos que los casos de violencia ya han pasado por una gravedad, ya han pasado por una situación que justamente se hace mucho más complejo.
razón por la cual su consideración resulta insoslayable a la hora de establecer pautas de mayor o menor rigurosidad referidas a las formalidades exigibles en los procesos específicamente promovidos por la tutela de sus derechos. Las medidas para proteger su integridad física fueron dictadas en el marco del artículo 26 de la 26485, que tiene entre sus objetivos primordiales el acceso a la justicia a las mujeres que padecen violencia. Esta norma interna es coherente con los deberes previamente asumidos por el Estado Nacional. O sea, los jueces, también por sus malas sentencias, pueden generar responsabilidad en el plano internacional. Y eso es importante que lo tengan, digamos, presente. La necesidad de simplificar el acceso a los procesos judiciales y de facilitar una tramitación ágil y oportuna en los casos de violencia contra las mujeres también surge de las famosas 100 reglas de Brasilia de acceso a justicia, cuya Corte hace suya la famosa acordada 5 del 2009. ¿Qué dice la regla número 95? Se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Aprovechamiento del progreso técnico para las personas con vulnerabilidad. Es a favor de, justamente. Deben flexibilizarse las normas procesales de acuerdo con lo previsto en el artículo 606 del Código Civil y compatibilizarse el estado de emergencia actual con los derechos de las partes, tanto en lo que hace a la tutela de la integridad del apelante como también en defensa del denunciado. En esa ponderación, este colegiado considera razonable la propuesta elevada por el abogado patrocinante integrante del proyecto de piloto de asistencia y patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia, consistente en que la notificación sea realizada por medio de la aplicación WhatsApp a través de ellos, y no del contacto directo, víctimas-victimario. Y agrega, el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia no supone únicamente el dictado de medidas de protección para su integridad psicofísica. Es necesario que esas decisiones vengan acompañadas de herramientas ágiles, dinámicas, versátiles, que permitan comunicarlas y verificar su cumplimiento con la mayor rapidez y eficacia posible. La tecnología tiene entonces un rol indiscutible en esa última etapa para garantizar una tutela judicial efectiva. Y vamos a ir cerrando por un tema de tiempos. No quería dejar afuera, nada más y nada menos, que un caso que tuvimos durante el aislamiento que compromete a una adolescente trans. Es un conflicto familiar complejo de unos progenitores que realmente no pueden asumir, no pueden admitir, no pueden vincularse con su hija adolescente trans, por lo cual ya había habido denuncias por violencia, que acá lo más complejo es que tampoco puede intervenir ni el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, ni la propia Servicio de Salud de Belleville, porque ya habían justamente violentado al adolescente y la habían discriminado por ser una chica trans. Miren cómo también, cuando hablamos de violencia institucional, la pregunta es la capacitación, la formación, la mirada que se tiene, nada más y nada menos en un contexto normativo donde la diversidad y la pluralidad forman parte del cimiento estructural del ordenamiento jurídico argentino de hoy. Y cómo todavía no estamos a tono con eso, con las discriminaciones que hay, ¿no? Acá se presenta ella de nuevo pidiendo la exclusión de sus progenitores y quedarse ella viviendo en su casa y además alimentos provisorios. Acá la psicóloga que interviene hace un informe donde dice que, dijo constancia que la misma no posee ningún impedimento de cuanto a la autosuficiencia para sobrevivir sola. En el tiempo de terapia he tenido varias entrevistas con la madre, no así con el padre, a quien no conozco. La manifestación de violencia psicológica, como ha sido denunciada, fue manifestada hace un corto tiempo por parte de mi paciente, anteriormente manifestada no estar de acuerdo con los padres en cuanto a la aceptación de su transformación, para vestir ropa femenina, realizar un tratamiento hormonal o acceder a la posterior operación para el cambio de sexo. Sin embargo, la madre la ha acompañado a entrevistas con el ginecólogo para consultar acerca del tratamiento hormonal. Existe en esta relación madre-hija una confrontación constante, también propia de la edad. La madre reconoce no poder poner límites y la dificultad del diálogo como medio para comunicarse. Esto que les contaba de la crueldad de las instituciones, justamente para evitar que no concurran en violencia institucional, se le dice que no puede ir a estas instituciones, que no puede seguir trabajando, pero lo que pasa es que tiene que ser otra, que en aislamiento no es posible el acceso a esas otras. Habla después que hubo 2 hechos más de violencia, fueron nuevamente denunciadas, por lo cual acá le toca resolver al juez qué hacer. Y claro, hace una decisión no salomónica bastante compleja. Prohibir el ingreso de M a la unidad habitacional donde se encuentra la otra. Y viceversa, haciéndole saber que están autorizadas a circular por las partes comunes solo para ingresar, egresar de su domicilio y utilizar el sanitario de la vivienda.
con expresa prohibición de ingresar a otras dependencias. Difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos para convivir en la misma casa? Miren las cosas también que trae el aislamiento y las complejidades que esto genera. Ordenar que M limite su permanencia en el domicilio, lo que se deberá llevar a cabo de la siguiente manera, y acá hace todo un organigrama que es como complejo, ¿no? Habla de prohibir a las partes comunicarse, decir que estas medidas se prorrogan justamente de manera automática, por el tema que estamos en aislamiento, imponer a que los padres vean 5 videos, justamente que hablan de igualdad y no discriminación, etc. Habla de dar intervención a otra Secretaría de Niñez, para que justamente no sea la que ya intervino a nivel local, para que además también hagan un informe para ver si ella realmente podría hacerse cargo, o en su defecto alguien que pueda hacerse cargo del cuidado de ella hasta que llegue a la mayoría de edad, fijar un régimen de alimentos, y con relación al pedido de otorgamiento del botón antipánico, teniendo en cuenta que con fecha tanto se ordenó desde este tribunal consigna policial permanente y o patrullaje permanente, y que a pesar de dicho orden existió un nuevo hecho de violencia. Acá que también es un tema complejo, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos mantener esto? ¿Cuánto se puede sostener vivir con una policía o un patrullaje? Te digo, sabemos que estas medidas punitivistas no te resuelven el conflicto de violencia en serio. Que hay algo mucho más profundo que hay que trabajar, y que es eso lo que nos falta desentrañar de cómo generar políticas en serio para poder hacer una contención y pensar en una autonomía y en una libertad a largo plazo, digamos, esto es justamente un proyecto de vida diferente, justamente con lo que implica salir de la violencia en serio. Por eso el concepto de revictimización me parece central, traerlo a colación, acordarnos siempre que existe. Justamente el decreto de la ley 26.485 nos dice cuál es el concepto de revictimización. Se entiende por revictimización el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes, a conductas no vinculadas al hecho denunciado y que exceden el ejercicio del derecho de defensa de parte. Miren cómo muchas de estas cosas seguramente lo vemos reflejadas en fallos, en situaciones donde vemos que son claramente revictimizadoras, ¿no? Desde las instituciones. Y por eso traigo 5 propuestas que trae uno de las investigaciones, que también, la verdad que investigan pocos casos, 14 casos nada más en la ciudad de Buenos Aires, el ámbito civil, que sacó hace poco el INECIP, que propone justamente, dice, el tipo y las condiciones efectivas de participación que se garantizan a las personas que resultan victimizadas. ¿Cuál es el tipo y las condiciones efectivas de participación? ¿Cómo se las anula en los procesos también? ¿Cómo no se les pregunta? ¿Cómo no se les ayuda a co-construir también en algún punto decisiones que sean propias y que no sea el juez me dijo que haga tal cosa, ¿no? Que ella esté convencida de eso que el juez me está diciendo también para hacer. El tipo de correspondencia entre el tipo de conflicto y las medidas dispuestas, esto de todo el mundo, de hecho acá decía, el 81% hacía de perimetral. Era como, bueno, ¿y con eso qué? Los déficits en los mecanismos de control y el seguimiento que deben acompañarnos en todos los casos, la ausencia de reparaciones adecuadas que consideren la complejidad de los conflictos que se están ventilando, otro tema también muy, muy, muy importante. Esto de reparar a la víctima. ¿Cómo se repara a la víctima? Justamente cómo podemos hablar de estas reparaciones, y por eso parece interesante cuando uno ve en tema de alimentos, ¿no? Cuando uno va a la cancha, cuando a uno se le prohíbe ir a un lugar que le gusta, bueno, empezar a pensar en otro tipo de medidas distintas que sean realmente reparadoras desde otro lugar. Y el tiempo que insume el tratamiento de los casos. Las preguntas que uno se dice también es, ¿podrá ser la pandemia una oportunidad para una necesaria revisión crítica de las prácticas en violencia de género? ¿Cómo poder hacer para realmente hacer una revisión, esta revisión profunda? Debe ir en esto que la pandemia nos está poniendo, que estaba en la primera filmina de lo individual a lo colectivo. Realmente sentir que esto es un compromiso colectivo y no una cuestión individual. Que esto un poco nos puso la pandemia, que a mí no me va a pasar. Seguir construyendo una sociedad patriarcal justamente es un compromiso de carácter colectivo y sororo. Por eso traigo como último una frase de alguien que quiero mucho, María Pía López, que dice, el camino de los feminismos populares, cuando encaran la cuestión dramática de la violencia de género, no suele ser punitivista, porque el punitivismo busca el castigo como atajo y culmina en el reclamo de la crueldad sobre los otros. La apuesta a la gestión con otras personas de aquello que nos pone en riesgo, insiste sobre la pregunta de por la red que previene y contiene. Ese saber que no desconoce la violencia, pero renuncia a la crueldad que busca la fuerza común
para no conservar lo existente, sino porque la conservación de la vida es punto de partida para su transformación. Por eso, no es casualidad que quienes estamos defendiendo justamente lo que tiene que ver con la cuarentena, justamente no es nada más y nada menos que defender esto de lo colectivo por sobre lo individual, y por eso nos parece importante ver hasta qué punto la pandemia puede ser una oportunidad para hacer un replanteo profundo, porque en definitiva, los conflictos, los interrogantes, lo que está detrás, son claramente las mismas cuestiones, y estas mismas gritas que estamos viendo en muchos lugares tienen que ver con lo mismo. ¿Hasta qué punto tenemos una visión humana profunda con la vulneración de derechos tan abierta y tan fuerte que implica la violencia de género? Básicamente esto como disparadores para las preguntas. Escucharte, Marisa, y es un aporte inmenso, tanto como organismo del Estado, como personas dentro de nuestra profesión y como mujeres también muchos. Veo que hay algunas preguntas en el chat, no sé si las puedes ver, hay una pregunta de Aldana, no sé si la ves, que habla sobre el rol del hombre en las cuestiones de violencia de género. Sí, bueno, una de las filminas, estaba justamente el tema de las nuevas masculinidades como un elemento central. Yo creo que claramente la construcción, así como es Aurora, también tiene que ver, esto de es con todos, ¿no? Creo que, porque de algún lado viene el patriarcado, de algún lado viene lo que tiene que ver con la sumisión. Alguien está oprimiendo a otro. Bueno, quien oprime y quien es, y que también es víctima de esa opresión, sino también ponemos todas las cargas en la víctima y no en el autor, ¿no? Yo creo que ahí hay algo importante para tener en cuenta. El tema es que también estamos en una etapa donde recién ahora empezamos a ver, de hecho las políticas de cuidado, también tiene que ver con esto de la corresponsabilidad. ¿Qué quisimos hacer también con el Código Civil, ¿no? Esto de, a ver, no es la madre principal y el padre periférico, no, flaco, somos ambos responsables de este cuidado. No me vengas a mí con las políticas de cuidado, que la tarea es cargo mío, de que esto es cargo mío. No, hay algo también en la construcción de los vínculos de igualdad, donde claramente compromete a ambos siempre, no a uno y no a otro. Entonces yo creo que esa es una de las facetas que nos falta. Ahí está Mariana Ripa. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Entonces, yo creo que ahí es una gran cuenta pendiente, porque si no también es una forma de seguir cargando desde las políticas que todo es ella, ¿no? Y una ella que invisibilizamos, porque con las medidas el juez sabe lo que necesita, el juez sabe o el sistema, o si no, porque entonces yo creo que también en algún punto necesitamos una reflexión también de cómo hacemos un trabajo justamente profundo, y no es un trabajo judicial ya me parece que es un trabajo que tiene que ver con políticas públicas, y no solamente de políticas públicas para la atención, para la prevención. Sí. Que vos tengas, que tus hijos vayan a una escuela donde el manual, donde ellos trabajan, donde ellos sea, Ana y María fueron a tal lado, Juan, padre solo, va a tal lado. Y la cosa de esto de familias en plural, es rupturista en el buen sentido, en términos también de generar, roles distintos. Esto de las funciones, de construir funciones. Por eso ha sido tan importante la ley de matrimonio igualitario, porque te pone un lugar mucho más incómodo en el buen sentido de desarmar estructura de lo masculino y lo femenino. Hombre, mujer, madre, padre, tenencia, preferencia, mujer, hombre. No, tiene dos padres. Ah, bueno, con el apellido, bueno, ¿qué hacemos con la preferencia? ¿Qué hacemos con...? Bueno, no hay más preferencia de nada. Bueno, yo creo que también, lo que pasa es que el código tiene 5 años, creo que también estas son deconstrucciones a larguísimo plazo, creo que tampoco podemos deconstruir un patriarcado de siglos y creer que ahora hacemos 5 leyes, 7 leyes, que son buenísimas, que las aplaudo, que me parece que hacen que la Argentina tenga un lugar jurídico, legislativo, que es un modelo, pero bueno, falta un montón, porque además tenemos una mirada vieja, donde te interpela, donde está también formado en esas otras leyes. Acuérdense, matrimonio igualitario, identidad de género, técnicas de reproducción, código civil, aborto. No han sido leyes fáciles, y han sido leyes de mucha, resistencia social. Esta contraola de los pañuelos celestes, ese tema de con mis hijos no te metas, todo eso sigue estando presente. Te no es tan fácil de deconstruir de la noche a la mañana. Lo que yo sí creo que hay una obligación del Estado hoy
de tener que tener en cuenta. Por eso yo critiqué tanto la resolución de Mendoza, de que la familia consanguínea nos reunamos. Porque esto implica no poder entender justamente esta idea de deconstruir que esa familia que vos veías y que sigue viendo en Mendoza mucho patriarcado y mucha mirada conserva, no tiene nada que ver con lo que estamos luchando hace muchos años. Y eso es en clave de género esta lucha, claramente. Yo no sé si puedo hablar. Sí, sí, María. Bueno, gracias, como siempre, escucharte es absolutamente constructivo, y aprovechando que trajiste el trabajo que hicimos desde la oficina, me parece interesante, además, algunos puntos de coincidencia con el de ELA, que es también bastante interesante, y me gustaría comentarte comentar el trabajo, lo que tuvo. Realmente tenés razón en cuanto al poco tiempo para hacer una evaluación. Por eso le pusimos primer estudio diagnóstico. La idea es hacer otros. Y esto que vos decís del patriarcado y demás, no solamente, obviamente, es en la sociedad, sino efectivamente las instituciones. El Poder Judicial forma parte de eso. Y no sabés lo complejo que es obtener o elaborar estadísticas género-sensitivas, ¿no? Hay todo un trabajo para hacer al interior, no solamente de capacitación, digamos, efectivamente ese estudio habla del Poder Judicial exclusivamente, a diferencia de ELA, que habla más de organizaciones y de otras cuestiones, y lo que intentó, por supuesto, es dar una mirada de lo que teníamos, y me parece que es una construcción federal, en el sentido que en general estos estudios o estas primeras investigaciones, sobre todo en este contexto de crisis y de especial afectación, se dan en general en Buenos Aires, Córdoba. Nos parecía que era una construcción y sobre todo para tener una base a partir de la cual modificar. En punto a esta mirada, digamos, o autoevaluación, estamos trabajando desde la oficina con una especie de informe sombra de la CEDAW, bajada, local, porque coincidimos con eso, en que las políticas nunca pueden ser, digamos, las políticas públicas, las mujeres nunca pueden estar ajenas cuando de género se trata. Entonces estamos trabajando primero en un registro, ya tuvimos reuniones con organizaciones reconocidas, que a veces adentro del Poder Judicial, esas mismas organizaciones generan una tensión que estamos tratando de avanzar en ese sentido porque creemos que es fundamental. Una cosa central es que, lo dice el informe, es que le falta un gran aporte de interseccionalidad en cuanto, por ejemplo, a la ruralidad o las comunidades dispersas. En general, sí, por eso, como te escuché, digo, es así y lo incluimos en el informe, pero preferimos hacerlo antes de no hacerlo, en el sentido de tener algunos datos. Y básicamente las encuestas, coincido, que tienen toda una mirada, primero, por quienes tienen acceso a estos tipos de encuestas de Google, WhatsApp o Internet y demás, pero además no teníamos otra forma por la falta de movilidad que en este momento hay. Pero me parece que es una pincelada interesante como para poder trabajarla, y bueno, costó muchísimo, por esto que te digo, ¿no? Así que... Yo creo que, digamos, yo creo que también un poco, bueno, primero yo me sigo haciendo una pregunta que la vez pasada me hice, básica. El Supremo Tribunal de Justicia de Chubut, ¿cuántas mujeres hay? Ninguna, no hubo nunca. Ok, ya está, ¿entendés? Si vos no tenés, no quiere decir que sea feminista, te estoy diciendo de mujer. Lo que ya también simbólicamente es un elemento. Entonces, si vos me decís que lo básico no lo puedo hacer, ¿qué querés que te diga? A mí hasta que realmente no me hablen en serio con números, y con esto que yo te decía, dime dónde está el presupuesto y te diré si te importa o no. Pues si vos tenés una oficina de la mujer y te doy 2,50 pesos y a la oficina de seguridad para controlar la cantidad de delitos que hay, le doy el 90% del presupuesto, yo te digo, me parece que estamos pifiándole el mirado, o por lo menos decime que no estás comprometido con la cuestión de género. Sí, el punto es, digamos, el resultado final es ese, no hay mujeres en el Superior Tribunal. El punto es que el modo en el que las mujeres acceden, bueno, como en todos lados, techo de cristal, todo esto que ya lo sabemos quienes estamos seguramente en este Zoom. El punto es quién propone, y hasta que no se proponga a una mujer deseosamente con perspectiva de género, claramente,
que hay, está llena en la provincia de mujeres aptas y capacitadas de adentro del Poder Judicial y de afuera del Poder Judicial para poder ocupar ese cargo. No ahora, hace muchos años y que nunca se hizo. Es decir, hasta que quien ejerza el Poder Ejecutivo no traslade ese pliego a la legislatura, el Poder Judicial no va a poder contar con una mujer. Ahora bien, ¿qué hacemos? Porque, digamos, con tu mirada que cerramos en la oficina, no avanzamos en cuestiones de género, porque es mucho lo que se hizo. No, lo que yo digo es, a ver, yo no quiero decir que una cosa quita la otra. Lo que yo sí digo es que uno debe también seguir generando, y a lo mejor no es que te corresponde a vos porque estás adentro del sistema, pero justamente adentro del sistema uno tiene poca libertad para decir las cosas que uno debería querer decir. Pero me parece que son las personas que están fuera del sistema y que también están comprometidas con las cuestiones de género, de poner esto en la agenda, digamos. Porque, en definitiva, si el aborto no hubiera estado lleno de chicas, lleno de mujeres, lleno de todos nosotros en la plaza y en los cuerpos, y a lo mejor no sé si hubiera realmente tenido el lugar que tuvo. No. Yo digo, o sea, realmente nos hemos dado cuenta que nadie nos regaló nada, que todo lo hemos conseguido justamente a prueba de ¿qué? A prueba de lucha, a prueba de militancia. Entonces yo creo que en algún punto también uno va a tener que seguir poniendo en agenda, a veces poniéndole el cuerpo con la militancia y decir, a ver, me parece genial. Ahora, hagamos un mapa, porque a mí me pasa cuando la Oficina de la Mujer de Nación pone el mapa de las mujeres, ¿no? Divina. Ahora, che, ¿y por casa cómo andamos? A mí a veces me da gracia cuando hablamos de plazo razonable y vos dictas sentencia 4 años después. Entonces yo a veces creo me están cargando y nadie se le ocurre decir, che, ¿esto está mal? Que si vos decís de plazo razonable, la convención, digamos, 825 de la Convención Americana y la Corte de América, ¿y por casa cómo andamos? Entonces digo, si nadie pone blanco sobre negro, seguimos haciendo como que, seguimos jugando a que, pero me parece que también cada uno tendrá que hacerse cargo en sus lugares, o en los otros lugares de afuera, de seguir, digamos, bregando por todo. En definitiva, yo tengo una subsecretaria del gobierno. Bueno, el gobierno es el que tiene que agarrar y poner de chubut, es el que tiene que ir y decir a quién va a poner en la corte. Bueno, que la subsecretaria diga, en materia de derechos humanos como recomendación, que debería el gobernador poner a una mujer. Digo, porque si no, ¿para qué generamos estos espacios? Sí. Bueno, un poco me pasó hace poco con el tema del Ministerio de las Mujeres y el paro de las mujeres que están en la 144, que es la línea como estrella y de acceso y digamos haciendo un paro por la precarización, cuando estamos hablando todo el tiempo de esta situación. Digamos, el Estado es un lugar complejo donde hay una cantidad de líneas para avanzar y sobre todo en derechos y en acceso a los derechos de las mujeres. No solamente las víctimas de violencia intrafamiliar, sino las mujeres en esa multiplicidad de violencias y discriminaciones a las que estamos sometidas, ¿no? Yo coincido con eso y creo que todo tiene como un tiempo de maduración. La verdad es que, no sé si está muy al tanto, pero hay organizaciones en la provincia que insistentemente están organizaciones de mujeres, movimientos, que bueno, que están bregando para que esto ocurra, más allá de la legislación, que está claro que debiera ser así y de ninguna otra manera. Pero digo, ese estado, no sé si ideal, pero básico al que debiéramos agregar, no poder seguir trabajando en otra cantidad de cosas que son necesarias y que van apuntando. Al menos esa es mi mirada, ¿eh? No, sí, a ver, yo creo que claramente, pero a ver, digamos, también me parece importante que uno en estos espacios tenga una mirada crítica, digo, porque si no también seguimos reproduciendo una lógica machista de la rosca pero por abajo, ¿no? Esta cosa de no decir las cosas, que me parece que no tiene una forma de construcción sorora en serio. Que uno tiene forma de decir, mira, yo creo que en esta cosa hay que ir más compleja, en esta cosa yo creo que no comparto, yo creo que en realidad hay que debatirlo, yo creo que en realidad deberíamos introducir. Entonces, por ejemplo, esta semana se va a hacer, no sé, algo, está proponiendo en la Cámara, donde son todas personas de Capital Federal. Basta de seguir generando espacios feministas que seamos nada más a mí siempre porteña. De ninguna manera, me bajo. Digamos, le dejo el espacio a otra. Pero, digamos, aprendamos también a hacer eso. Porque si no, seguimos estando nosotras. Y esa es una lógica machista.
Sí. Hay otras preguntas, o por ahí para ir cerrando un poco, no sé, Marisa, vos si tenés No, a ver, tiempo. la verdad que algunos hicieron como comentarios que no son preguntas. Claro, hay personas de muchas provincias, luego que hay gente de Córdoba, de La Pampa, y por ahí plantean la misma situación que Sí, acá pasa en... que dice Aldana, claro, el polo de la mujer, que es de Córdoba, que es muy conocido en Córdoba, también precarizan, digamos, la precarización laboral en el Estado es un gran problema. Sí. De hecho, digamos, también veamos qué nos pasa con el sistema de protección integral de niñas y adolescentes. Están con contratos precarios, con contratos, digamos, con unos sueldos miserables, una responsabilidad enorme. O sea, también seguimos bregando por esta cosa de lo individual, ¿no? El esfuerzo individual, sé gauchita, vamos, ponele. Y la verdad que eso es contrario. Seguir apostando a lo individual y a la fortaleza, bueno, dale, ponele garra, vos podés. No, ¿sabés qué? Yo me acuerdo que alguien me decía, cuando viajaba, ¿no? Me decía, mirá, Marisa, yo voy a hacer el informe, soy trabajadora social, a un lugar, en el interior de un lugar, no sé qué, con mi nafta, pero me cansé. Me cansé de poner la plata de la nafta, de tener que arriesgar mi vida, de tener que arriesgar esto. Me cansé por no. Me dice, ¿saben qué? No. Entonces, también estamos generando todo un trabajo informal que es a cargo y a costa de las mujeres, porque somos nosotras las que ponemos el lomo, y que también es cierto que decir, basta. Por eso me parece importante esto de que trae la idea de Eli de hacer, digamos, de formalizar las acompañantes, digamos, territoriales en violencia. Darles un lugar formal. El tema que no me parece que sea un registro nacional el que tenga que ser el órgano, digamos, rector. Yo creo que justamente no hay nada más alejado de lo territorial que lo nacional, digamos, en algún punto. Por eso mismo tenés que ser rector, no podés ser alguien que lleve adelante política pública. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Pero bueno, me gusta generar así, digamos, este intercambio y todo. Pero yo creo que la precarización laboral es un tema muy fuerte que repercute primero en las mujeres. Por eso traje lo de la CEPAL. Porque todo tiene que ver con todo. Sí. ¿No? Y eso me parece que la visión sistémica de las complejidades que tiene... Porque si no hablamos de violencia solo, como si eso fuera nada más algo aislado. Y la violencia es respuesta. Por eso me pareció muy bueno la solicitada que firmaron muchas feministas a favor del tema de la deuda, ¿no? De que realmente se pueda negociar y que haya plafón. ¿Por qué? Porque sabemos que si hoy habría que pagarle al FMI, eso va a ser política pública, que no va a quedar para la gente. O sea, siempre terminamos pagando el costo los más vulnerables. Digamos, por eso mismo me parece importante tener esa visión sistémica, ¿no? Sí, bueno, y preguntan también en este contexto sobre la creación del nuevo Ministerio de la Mujer, Género. ¿Qué te parece o qué opinión te cabe al respecto? Si pensás que la creación de este ministerio termina circunscribiendo lo que es la cuestión de género a un solo espacio, o cómo lo podrías ver. Bueno, mira, yo la verdad que tengo una muy buena relación con él y ya lo tenía de antes, o sea, digo, esto es más allá, mi opinión personal más allá de mi vínculo con ella, digamos. De hecho, el Ministerio de las Mujeres es el que me propone como experta para ir como candidata a la CEDAW, que es casi un imposible, creo que más fácil, no sé, otra cosa cualquiera menos esa, pero no importa. Digo, creo que la voluntad está bien y creo que es un reconocimiento. Pero digo, más allá de eso, a nivel institucional, leí la vez pasada de Ilia Arduino en Anfibia, donde dice que esto no se convierte en un cuarto propio. Esto de que, chicas, ya está, ¿qué más quieren? Tienen un ministerio, ya está, ¿no? Yo no quiero hacerle la pantalla digamos, yo lo que quiero es, me parece muy bien el ministerio para que sea una forma objetiva de demostrar que realmente las políticas de género tienen importancia en este gobierno. Perfecto, que el Estado está comprometido con la política de género, pero yo quiero que haya la mirada transversal que implica dentro del Ministerio del Trabajo, ni hablar, Ministerio de Desarrollo Social, ni qué decirlo, Ministerio de Seguridad, pero por supuesto, quiero la mirada transversal porque las políticas en materia de género nos atraviesa a todos los ministerios. Yo no quiero que sea esta cosa de, bueno, a ver, ya está, chicas, como, para después, el como sí. Claro. Porque el como sí sería un gravísimo error. Porque encima otra vez juegan con nosotras. Y eso es lo peor que podríamos realmente permitir que hagan eso. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en no caer con sí. Por eso cuando hoy en el diario vi que van a aumentar el presupuesto, dije, bueno, por suerte, porque yo creo que donde pongo la plata es donde realmente pongo el interés y pongo genuinamente, digamos, por lo menos, lo que tiene que ver con las políticas o el presupuesto para que se hagan esas políticas.
Bueno, no sé si no hay más preguntas y me parece que ya estamos como pasados un poco del tiempo, ya son las 4:30. Así que yo te agradezco por tu espacio, por darnos tu tiempo, la verdad es que súper agradecidas, y le doy la palabra también a Carla, que es la subse de Derechos Humanos, para que bueno, también se pueda despedir y despedir. Muchísimas gracias, Marisa. No, cariño enorme, gracias. Bueno, gracias Marisa, en serio, por darnos esta posibilidad, por estar en esta apertura, este ciclo de videoconferencia. Realmente escucharte nos hace reflexionar y nos hace pensar en todo lo que tenemos que trabajar todavía en pos de ese compromiso colectivo para poder erradicar la violencia de género. Agradezco también a todos los asistentes, pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, pero bueno, ya en la segunda vamos a estar mejor. Y nuevamente, Marisa, cuando todo esto pase, el compromiso de poder trabajar de forma articulada, gracias Mariana también, que te veo ahora por estar, por participar, siempre es rico poder ver el trabajo y el informe que hace la Oficina de la Mujer, y darnos estos espacios que nos permiten reflexionar, que nos interpelan, y que le da la posibilidad también a otros asistentes a poder escucharte, Marisa, y podernos dar herramientas o líneas para poder empezar a trabajar y tomar como recargar un poco más de energía. Así que esta fue la primera. La semana que viene, ya el 2 de junio, tenemos la segunda videoconferencia que va a ser de discapacidad y derechos humanos. Vamos a tener al doctor Patricio Cosentino, así que están todos invitados. Y con esto ya cierro. Nuevamente, muchísimas gracias Marisa por brindarnos este espacio. La verdad que es un placer escucharte, siempre con esa energía y con ese compromiso para todas las mujeres. Gracias a todos. Bueno, nada, muchas gracias, y bueno, creo que tiene que ver con esto, siempre decimos, la coherencia entre lo que se escribe, lo que se dice y lo que se hace. Me parece que tiene que ver nada más y nada menos que con eso. Así que mi compromiso con los derechos humanos es de siempre. Yo creo que hay muchísimo para deconstruir y reconstruir, y en esa reconstrucción tenemos que estar acá. Así que bueno, espero que esta pospandemia sea una oportunidad para ser claramente más colectivas, ser más sororas y ser justamente mucho más humanas. Así que agradezco mucho y nos vemos. Suerte. Bueno, muchísimas gracias.